un cerdo y la silla rodante. Es perfectamente normal, hasta que una silla decide moverse por sí sola. Oh, devuelve la silla a su lugar. Pero la silla claramente tiene otros planes. George decide sentarse en él y la silla acepta, pero solo por un momento. Pronto la cis es una silla. Se convierte en un juguete muy cooperativo. Todo lo que hay en el jardín de Peppa acaba acabando en un charco. Peppa y George aprenden que a veces las cosas que no permanecen quietas son las. Peppa Pig y la lluvia arcoíris está lloviendo. Afuera, y Peppa y George observan las gotas de lluvia deslizarse por la ventana y se. La USS Los del Sol se asoma entre las nubes. Peppa felizmente toma su... Un gran arco iris de colores cruza el cielo. Peppa salta de alegría mientras. En su imaginación, Peppa y George se deslizan por el arco iris como un tobogán. Mientras el arco iris se desvanece, Peppa y George se tumban en el césped, sonriendo. La aventura del sombrero volador es. Un hermoso día soleado. Peppa está mostrando su nuevo sombrero y todos están. Sus amigos están listos para jugar al escondite. Vuela del estanque al árbol e incluso aterriza sobre un pato muy sorprendido. Parece que el sombrero no quiere quedarse quieto. Allá donde va, esparce risas y. Aventura el sombrero está en casa, otra vez y Peppa se da cuenta. La mejor parte del día no fue el sombrero, sino compartir la diversión con sus amigos. Hoy es un día de natación lleno de diversión para la familia. Todos están emocionados mientras se dirigen a las piscinas para pasar un día. Todos salen de los vestuarios, Peppa y George, con sus coloridos bañadores. Mamá Pig y Papá Pig también están listos para relajarse y disfrutar de un día. Todos están poniendo los trajes de baño, listos para un día divertido. Papá comienza a inflar el flotador para su pequeño. Papá está haciendo volar la carroza para su hija. Ahora podemos entrar al agua. Entonces resulta que somos agua. Peppa Pig y el barquito de papel. Peppa hace un barquito de papel y lo coloca en. George observa cómo el barco se desplaza. Una brisa lo empuja hacia adelante y corren tras él. En su imaginación, el barco se hace grande y los lleva por agua cristalina. El viento cesa.
Ahí recogen el barquito, sonriendo. Iya. Wow. Wow. Peppa Pig y el puente de luz en tuve. Una nube brillante desciende y llama la atención de Peppa y George. Forma un camino suave que los eleva hacia el cielo. Descubren. Un puente brillante en forma de nubes. Ellos. Lo cruzan corriendo entre flores ligeras flotantes y pájaros de las nubes. La nube los trae. A casa con una pequeña flor brillante en sus manos. Peppa está enferma. Hoy es un hermoso día. Peppa se despierta con la nariz roja y algunos estornudos. Parece que Peppa se... Toda la familia prepara agua tibia, toallas suaves y cuida a Peppa con... Peppa está envuelta en una manta, tumbada tranquilamente en su cama. Se siente... A Peppa le dan una almohada suave detrás de su espalda. Se relaja, gracias a los cuidados de todos. Peppa poco a poco se va sintiendo mejor su... Gracias a los cuidados de todos, Peppa poco a poco se va sintiendo mejor. Yippee! Huh?
Fiesta de pompas de jabón. Hoy. Peppa y George van a crear una fiesta de burbujas gigante. Esperemos y veamos qué. ¡Guau, mira eso! Cuando corre rápido, la canasta de plástico crea cientos de ¡Qué bonito! George persigue alegremente las burbujas. Peppa Pig también se une. Está soplando una burbuja gigante súper tonta. ¡Qué maravillosa fiesta de burbujas! Todo se llena de colores. Peppa, George y papá George vieron una rueda rodando en el jardín y decidieron que la aventura. Esta rueda parece no detenerse. Nunca Peppa tuvo que correr rápido para... A pesar de intentarlo, George no pudo agarrar el volante, pero solo podía reír. La rueda no solo giró rápido, sino que también creó una brisa fresca de flores. Finalmente, la rueda se detuvo, y Peppa y George se dieron cuenta de que a veces las... Y al final, Peppa y George entendieron que a veces dejar que las cosas avancen es lo... Peppa y George vieron un puente de madera que cruzaba un arroyo y decidieron. El puente de madera parecía un poco tambaleante, pero Peppa siempre es la más alta. Incluso una hoja puede hacer perder el equilibrio, pero Peppa nunca se rinda. Peppa se detiene para admirar el arroyo que hay debajo, pero George está preocupado. Puente tiembla un poco, pero Peppa lo cruza con éxito. Ahora es el turno de George. Aunque George está un poco asustado, Peppa está lista para ayudarlo a... Hey, hey. Yahoo! Wow! En una mañana soleada, Peppa y su familia juegan en el jardín. El cálido sol cubre la hierba verde. En un rincón del jardín, un alto plátano se mece. En serio se acerca. Las hojas de plátano son grandes y anchas como palmos gigantes. El plátano tiene un aspecto muy diferente al resto de plantas del jardín. No es solo... Está sosteniendo un gran racimo de plátanos verdes.
familia cosecha cuidadosamente el racimo los plátanos curvos, atractivos después de disfrutarlos. Plátanos. Una cáscara de plátano que accidentalmente en solo un segundo un pequeño resbalón hace que todos estallen en carcajadas. Es un momento inesperado pero muy divertido. Y se llena de risas alegres. Día divertido de saltos. Hoy es un día especial. Peppa y sus amigos decidieron practicar. Bailando juntos mira a todos. Tratando de saltar al unísono y lo más alto que puedas. Mira, todos están tratando. Qué genial cuando bailamos juntos en lucha. Todo es más divertido aquí. Un baile refrescante, todos aceptaron un día muy feliz. Peppa Pig y la trompeta de juguete. Un día, Peppa encuentra una pequeña trompeta de... Ella lo levanta y se pregunta cómo funciona. Peppa. Sopla suavemente la trompeta, emitiendo un divertido... George se ríe alegremente cuando escucha el sonido. George también intenta tocar la trompeta. La pequeña trompeta convierte la habitación en un alegre juego musical para... Peppa de repente descubrió una roca extraña en el jardín, mientras George la... Cuando Peppa la tocó, la roca empezó a temblar, como si hubiera magia en su... Pronto la roca creció como una bola y comenzó a rodar. Peppa y George corrieron. Peppa cabalgó felizmente sobre la roca rodante, mientras George luchaba por... Pero mientras rodaba cuesta abajo, Peppa cayó sobre la hierba y la roca se alejó. De repente, la roca regresó, retrocediendo junto a ellos, y la alegría llenó el aire. Peppa Pig y el día lluvioso. Es un día lluvioso. Peppa y George se pusieron sus impermeables listos para jugar afuera. Peppa salta al primer charco. George lo sigue y ambos se ríen mientras el agua por todas partes. Los charcos más grandes hacen que Peppa y George salten alto, creando divertidos círculos de agua. Papá Pig y Mamá Pig se unen. Toda la familia salta en los charcos y la risa resuena por todo el jardín. Un maravilloso día de lluvia llega a su fin. Peppa y su familia admiran el arco iris y recuerdan estos divertidos momentos para... Peppa Pig y el charco musical. Peppa y George descubren un charco resplandeciente después de la suave.
George salta y suena un suave tintineo. Peppa salta a otro lugar, creando un segundo sonido divertido. Saltan juntos haciendo una pequeña melodía divertida. Toda la familia se une y crea su alegre concierto de charcos. Gracias. Peppa se sorprendió al ver césped. George corrió y lo tocó, mientras las luces parpadeaban en el sombrero. Burbujas de luz flotaban. George también se probó el sombrero. Las burbujas giraban a su alrededor. Las burbujas subieron y se posaron en las ramas de los árboles, brillando a la luz. They took off the hat. Bubbles faded, but the magical joy lingered in the garden. They took off the hat. Bubbles faded, but the magical joy lingered in the garden. They took off the hat. Bubbles faded, but the magical joy lingered in the garden. Whoa! Peppa y George están dentro de la casa. Peppa sostiene una hoja de papel azul. Con cuidado, dobla el papel en forma de avión. ¡Pip, pip! Peppa hace el sonido de un avión despegando. Peppa le da el avión de papel. George sonríe ampliamente, sostiene el avión y corre por la habitación. But George hace el sonido del avión volando en el aire. Peppa se da palmaditas en las... George corre cerca de la ventana, lanza el avión. El avión sale volando por la... Peppa y George miran y sorprenden. Peppa y George corren juntos al jardín. Buscan por todas partes el avión de papel. ¡Hurra, hurra! George grita cuando encuentra el avión en el césped. Ambos lo recogen y corren de... Una fresca mañana, Peppa y su hermano pequeño tío George estaban jugando. De repente, escucharon el alegre tintineo que venía desde lejos. Los amigos conejos y gatos corrieron rápidamente, cada uno sosteniendo un... Gritaron emocionados a Peppa y George. Carro de algodón de azúcar. Cerca del bosque. Es realmente delicioso. Peppa y George estaban. Los dos se apresuraron con entusiasmo hacia el bosque. Cuando llegaron, vieron un carrito colorido lleno de todo tipo de algodón de... Peppa y George eligieron cada uno un palo grande y esponjoso. Fue realmente una...
teléfono secreto de la lata. Peppa y George están haciendo un teléfono especial usando latas y un trozo largo de cuerda. Peppa surra cosas secretas en la lata. George puede oírla claramente desde todo. ¡Qué mágico, Peppa Pig! También quiere escuchar, pero retrocede demasiado y tira de la cuerda con fuerza. ¡Dios mío! Peppa Pig está sacando a Peppa de la casa. Frijoles, este teléfono necesita una cuerda mucho más larga para Daddy Pig. Peppa Pig y el paraguas de compartir hoy-web. Peppa abre su paraguas rosa y sale. George corre tras ella sin uno. George tiembla cuando cae la lluvia. Peppa sonríe e inclina su paraguas hacia él. Paraguas se mueve y dice suavemente: compartir es lo mejor, Peppa. Ambos se ríen sorprendidos. Peppa y George se toman de la mano y caminan bajo el mismo paraguas mientras las gotas. Cuando deja de llover, descansan bajo el porche, riéndose juntos. Su risa es: hoy es día de deporte en el colegio de Peppa. Todos los niños están muy... Suena el silbato. Es hora de empezar. Los niños se alinean ordenadamente bajo la cota. Sus rostros muestran emoción y anticipación. ¿Cuál será el primer evento? Ambos hablaban con entusiasmo sobre quién corrió más rápido y llegó. ¡Prime! Empieza la carrera. Los niños corren con todas sus fuerzas. Sus pies vuelan por él. ¿Quién llegará primero a la meta? 1 a 1, todos los demás se quedan atrás, dejando solo a Peppa y Rebecca. Los aplausos de la multitud se hacen más fuertes y la tensión aumenta. Peppa Pig y la hoja errante Peppa y George están jugando en el jardín papá. Pigs está parado cerca, regando las flores. Una hoja amarilla cae suavemente frente a. Ráfaga de viento pasa. Una hoja amarilla cae suavemente frente. Peppa corre tras ella. Con George caminando detrás de ella, Daddy Pig. Mira hacia arriba y observa la hoja pasa flotando junto a Daddy Pig y luego... Peppa Pig se sobresalta. Peppa Pig sonríe mientras la hoja cae suavemente junto a... Peppa sostiene la hoja mientras George está feliz a su lado. Los tres miranla.
hoja en su cabeza. Peppa camina lentamente por el jardín. Una hoja cae desde arriba. La hoja cae suavemente sobre la cabeza de Peppa. Peppa no se da cuenta y sigue caminando. Peppa se detiene y mira a su alrededor. La hoja en la cabeza se mueve suavemente con la brisa. George corre y mírala. George señala y se ríe. Peppa se llega a la cabeza, pero no puede alcanzarla. La hoja cae en la mano de Peppa. Sopla una suave brisa. La hoja se aleja de la mano de Peppa. Peppa y George lo ven volar y sonríen. La hoja gira suavemente y cae al suelo. Peppa recoge la hoja y la coloca sobre la... George se queda quieto por un momento y luego sonríe. Peppa se ríe alegremente. El portal mágico se abre hoy. Peppa y George descubrieron algo extraño en el jardín. Es un portal mágico. Peppa llegó a una playa soleada llena de... ¡Hola, qué maravillosa aventura! En cuanto a George, llegó a un campo. ¡Flores de colores! ¡Oh! Las flores son mucho más altas que él. Cada una llegó a un lugar diferente. Es como un viaje alrededor del mundo en un instante. Pero... ¡ay, no hay lugar más hermoso que volver a casa! Donde quiera que vayan, la familia. Peppa Pig y el tobogán super rápido. Hoy aparece un tobogán alto y largo, justos. Peppa sube rápidamente, curiosa por la velocidad. El tobogán hace que Peppa caiga más rápido de lo que esperaba. George decide probar la velocidad también. Cada paseo llena... A veces la diversión no tiene por qué estar muy lejos. Puede estar justo en la... A veces la diversión no tiene por qué estar muy lejos. Peppa y buscando observa un día muy caluroso. La familia de los cerdos realmente necesita un lugar, una maravillosa zona de sombra bajo el árbol. Papá Pig ha encontrado el lugar perfecto para esconderse del... ¿Cuándo, papá? Pig intenta sentarse. La sombra se aleja. Papá
Pig tiene que seguir persiguiéndola. Finalmente todos encontraron un lugar genial. ¡Qué emocionante búsqueda de la... La caja misteriosa de hoy. Peppa y George encontraron una hermosa caja de regalo. Frente a la puerta de la caja estaba atada con una hermosa cinta roja. Peppa y George tenían curiosidad, pero ¿quién lo puso? Peppa intentó tocarlo. ¡Oh, Dios mío! La caja se aplastó como si algo bailara dentro de ella. George decidió sentarse en la caja, pero luego comenzó. La caja hizo un sonido, golpe, 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 lo que hizo que los dos explotaran en tu vida viva. Y George corrieron felices detrás de los globos y sus risas. Llenaron el jardín. Explique esta misteriosa trinchera fue el regalo más. Peppa Pig y el jardín mágico. Está jugando cuando de repente patea. Una piedra que brilla suavemente. Cuando lo vuelve a dejar. Un brote brillante se eleva lentamente del suelo. El brote crece rápidamente y se convierte en un brillante y mágico arbusto. George corre y los dos admiran felices las flores brillantes. Toda la familia de Peppa se sienta a admirar el árbol de flores gigante. Peppa. Wow! Hooray! Whoa! Woo-hoo-hoo! Adivina el objeto para ayudarnos a sentir el mundo. Hoy, Peppa usará sus manos para adivinar cuáles son los objetos. Objeto redondo con superficie ligeramente rugosa. ¿Qué fruta es esa? Y aquí tenéis un amiguito muy suave y esponjoso. Debe ser un osito de peluche. 1, 2, 3. Así es. Una naranja y un osito de peluche. Bien hecho, Peppa. Intenta cerrar los ojos y adivinar objetos con Peppa. Es un juego tan... Peppa Pig y el extraño reloj ruidoso. Todo está muy tranquilo hasta que Peppa y George escuchan un sonido extraño que... Resulta ser un reloj, pero no uno cualquiera. Es grande, ruidoso y claramente le encanta llamar la atención. Cada vez que se mueve la manecilla del reloj, todo el jardín parece moverse. Y ¡ah!
George decide tocarlo. El reloj responde inmediatamente con un sonido aún más. Very much its own style. Nadie sabe para qué sirve realmente este reloj, pero es muy bueno para convertir. Al final, el reloj se calla. Peppa y George se dan cuenta de que el tiempo pasa. Time goes fastest when you're having fun. Peppa con la gabardina azul. Afuera empieza a llover muchos. Peppa está junto a la puerta y observa la lluvia. Mamá Pig sale y le da a Peppa un. Peppa se acerca, iPhone él, impermeable. Peppa sale. Afuera con el impermeable azul. Peppa extiende su mano para atrapar las gotas de... Peppa ve un pequeño charco en el suelo. Peppa salta ligera al charco. George sale corriendo y ve a Peppa saltando en él. George mira el impermeable azul de Peppa. Peppa vuelve a saltar y es el agua salpica. Los dos hermanos ríen felices bajo la Peppa Pig y la caja que no se quedaba quieta. Todo está en calma, hasta que una caja entra rodando sola al patio, como si... La caja parece perfectamente normal, excepto que se niega a quedarse quieta. Cada vez que Peppa intenta abrirla, la caja se aleja rodando. Claramente lee. George intenta bloquear su camino, pero la caja es muy buena para evitarlo. Al final, la caja elige la forma más sencilla de detenerse rodando directamente. Dentro de la misteriosa caja hay un cuenco muy pequeño. Y Peppa y George aprenden que a veces las cosas más ruidosas esconden las sorpresas. Hoy en el salón familiar de Peppa hay una silla muy cómoda. Y todos quieren experimentarlo. Subía primero la silla, hace un chirrido. Entonces George sube ahora MIT. La silla cruje repetidamente y el padre entra y se sienta con ellos. La silla se inclina hacia un lado y se balancea. Como si dudara del destino. La silla chirría fuerte y cruje. Fuertemente y luego todos caen. En el suelo por un momento quedó sordo. Entonces todos se echan a reír. La silla no puede acomodar a todos. Gracias por mirar. Peppa y George estaban de pie en el césped, divertido concurso de baile.
George did a flip in the air, making Peppa laugh happily. Peppa intentó bailar al son de la música, pero resbaló en una hoja y... Patty y Mamá Pig estaban junto a ellos, riéndose y animándolos. Finalmente, Peppa y George recibieron sus medallas y toda la familia se... Finalmente, Peppa y George recibieron sus medallas y toda la familia se abrazó y rió. Peppa y el globo rodante. Peppa entra al salón. En el suelo hay un pequeño coche de juguete. Peppa ve el coche de juguete y se... Peppa sostiene un globo. Peppa ata el hilo del globo a la parte trasera del carrito. Peppa empuja suavemente el coche. El coche rueda lentamente. El globo se va. Peppa abre mucho los ojos con alegría. George entra corriendo a la habitación. George ve el carro de juguete rodando. George golpea ligeramente el auto. El coche rueda más rápido por el suelo. El coche rueda por el salón. Peppa. Después de tomar el auto, se miran y ríen felices. Peppa Pig y el coche gigante. Peppa y George se sorprenden al ver un coche. Más alta que Peppa. Enorme coche proyecta una larga sombra al jardín. El coche parece un techo móvil mientras. Se mueve. Todo el jardín parece temblar. Peppa y George se dan cuenta de que a veces cuanto más grande es algo, más... Peppa y el juego de rompecabezas Peppa y George están listos para jugar con. No saben que hoy los bloques serán muy especiales. El primer bloque salta y cambia de color. Peppa y George tienen los ojos muy abiertos y se ríen de sorpresa. Los otros blocks también se transforman en animalitos que bailan por el suelo. Peppa y George los persiguen levantándolos entre risas. Los blocks. Finalmente, los bloques vuelven a la normalidad, pero aún con colores. Finalmente, los bloques vuelven a la normalidad, pero aún con colores. Ah. 2 hours later. Pig y el picnic de Windy Hill. Hoy la familia de Peppa va de picnic a una.
Persigue su manasa mientras el viento se la lleva. El sombrero de Peppa Pig sale volando. Es hora de una pequeña persecución. Disfruten del almuerzo. Juntos, riendo con la brisa, vuelan una cometa hacia el cielo. Peppa Pig y la montaña de burbujas. ¿Hoy? Peppa Pig está lavando el auto y Peppa y George descubren muchas burbujas. ¡Wow! Peppa y George piensan que las burbujas son increíbles. ¡Wow! ¡Mira eso! Una montaña gigante de burbujas. Se ve... Divertido como un muñeco de nieve burbuja. Jugar con burbujas es divertido, pero... Ajá. Un feliz domingo, George trae a casa una pequeña planta joven e invita a toda la... Peppa, Mamá Pig y Papá Pig se unen a George para cavar la tierra y plantar él. Durante un tiempo, Peppa y George salen corriendo para comprobar la planta. Para su sorpresa, frente a ellos hay un pequeño y frondoso bosque lleno de... Los dos hermanos saltan de alegría porque su pequeño jardín se ha convertido en un... Peppa Pig y el sueño de volar a las estrellas.
Peppa estaba durmiendo en la cama, la luz de la luna brillaba en la habitación. Peppa soñó que flotaba en el cielo entre las estrellas. George apareció. En el sueño, ambos volando entre las estrellas brillantes. ¡Oh, Peppa! Y George jugaban entre las constelaciones. Girando y tomado, Peppa se despertó. Sonriendo, mirando por la ventana la luna y las estrellas titilantes, soñando con... Peppa Pig y el cepillo de dientes en... Una mañana luminosa y alegre, Peppa ve un pequeño cepillo de dientes en una taza. Lo levanta y lo mira con curiosidad. Peppa finge cepillarse los dientes muy en serio. George rápidamente copia lo que está haciendo Peppa. Ambos se cepillan de forma. Incluso las cosas más sencillas del día a día pueden convertirse en un pequeño juego. Una hermosa mañana, Cerdito y Cerdito caminaban por el jardín. Cerdito descubrió de repente una gran roca. Pero lo extraño era que esta roca... El curioso cerdito se acercó a la roca, y en un abrir y cerrar de ojos la roca. La piedra llevó a Cerdito a una zona misteriosa del jardín, donde había una... Parece que las puertas nunca se han abierto. Al pasar por la misteriosa, Cerdito y hermana Cerdita entran en un jardín mágico, un vasto jardín de flores. Así termina la aventura, pero este misterioso jardín seguramente tendrá, seguramente, pues... ¿Quién sabe a dónde los llevará esta piedra a continuación? Peppa aprende geometría hoy. Peppa y George aprenderán a reconocer formas. Mamá Pig saca un gráfico de formas. Peppa ve una bola redonda rodando por el jardín. Ella exclama alegremente. Esto... A continuación, Peppa y George ven una caja de regalo cuadrada. Peppa dice, esto... Un cuadrado tiene 4 lados iguales. 1, 2, 3, 4. Ahora, Peppa y George notan una porción de pizza en forma de triángulo. Esto es un...
Tiene 3 lados. 1, 2, 3. Finalmente, Peppa se fija en la alfombra rectangular del salón. Un rectángulo tiene. Toda la familia juega felizmente con las formas que Peppa y George han aprendido. Toda la familia juega felizmente con las formas que Peppa y George han aprendido. Peppa se suma al concurso de canto. Hoy es un día maravilloso. Y Peppa está muy emocionada porque en su escuela se celebra un concurso de canto. Pe y sus amigas están preparando para sus actuaciones. Cada uno tiene su propio estilo de canto, lo que hace que el ambiente sea animado. Cuando llega el turno de Peppa, sube al escenario con una gran sonrisa. Las luces brillantes brillan y Peppa comienza a cantar con confianza. La canción de Peppa hace reír a todos de alegría. Fuertes aplausos llenan la sala. El concurso termina con alegría y risas. Peppa se siente orgullosa no solo de cantar bien, sino también de compartir un